y vamos a empezar con las búsquedas. Listo, listo. Vamos a empezar entonces nuestra búsqueda de información desde un navegador que nosotros utilizamos siempre para asuntos académicos, para asuntos cotidianos. Es el navegador de Google y vamos a buscar, bueno, vamos a buscar medidas de adaptación. Ahorita vamos mirando cómo vamos de pronto configurando estos términos. ¿Cierto? Pero, ¿qué quiero mostrar desde acá? Muchas veces nosotros incluimos las palabras clave, nosotros hacemos la búsqueda y no nos hemos fijado en la cantidad de resultados que obtenemos cuando hacemos estas búsquedas. Son miles de resultados, en este caso millones de resultados, 9.730.000, de los cuales nosotros no vamos a revisar uno por uno cada uno de los títulos porque sería imposible. Listo. Bueno, entonces va a ser muy difícil mirar cada uno de estos y nosotros generalmente abrimos los primeros 3, los primeros 5 documentos. Vamos a abrir, por ejemplo, este. ¿Qué quiero que miremos? ¿Qué quiero que tengamos en cuenta siempre que leamos información de una página, información de un documento? Siempre que nosotros utilicemos información, la idea es hacer una referencia bibliográfica de dicho documento. Porque nosotros no tenemos conocimientos previos para decir que todo un texto lo estamos escribiendo a partir de una experiencia personal, sino que necesitamos de diferentes lecturas para poder construir ese conocimiento. La idea es que dejemos constancia de esos documentos que estamos leyendo para poder construir el texto. Siempre que yo vea bueno, siempre que utilice información voy a necesitar 3 datos básicos para esa referencia. La primera va a ser un título de investigación. Muchas veces, muchas páginas y muchos blogs no tienen como tal un título de investigación, sino que tienen el mismo tema que estamos buscando. Entonces, volver a recuperar esos datos, volver a recuperar la página, sería volver a hacer la búsqueda. Bueno, es que es muy fácil buscarla porque yo tengo el link de la página. Ese link en cualquier momento puede dejar de existir, ¿cierto? Por eso vamos a necesitar los datos básicos porque a veces ese link puede cambiar en alguno de sus detalles. Entonces siempre vamos a necesitar el título, vamos a necesitar un autor o autores, puede ser una persona, un grupo de personas, una empresa o una universidad. En este caso, seguimos buscando esos daticos y miren que no está como tal el autor, sino que el autor viene siendo la página, ¿cierto? O la institución, que creo que es Acciona, puede servirnos como autor y responsables de la información que encontremos acá. Título, autor y vamos a necesitar una fecha de publicación. En este caso tampoco tengo la fecha, ¿cierto? Va a ser un poco más complejo. ¿Por qué necesito fecha? Porque puede que esta información que yo esté utilizando años después, cuando alguien esté revisando mi documento, cuando estén revisando mis referencias, puede que la información que esté acá sea totalmente diferente. Además, otras páginas tienen fecha de actualización y es un poco más complejo. Porque, por ejemplo, hoy utilizamos todos estos daticos, toda esta información es válida, toda esta información es importante, y puede que la otra semana hay un cambio significativo en todos estos procesos, en todo este texto, y me cambian totalmente la información. Ya la otra semana que el docente esté revisando mis referencias bibliográficas, puede notar que, por ejemplo, la información que está ya acá en este documento no es la misma que yo utilicé para mi texto, ¿cierto? Por eso voy a necesitar también páginas que, por ejemplo, tengan una fecha estática. Listo. Hoy, 8 de marzo, esta información es totalmente verídica, es completamente cierta, pero la otra semana, si hubo un cambio, al menos que quede evidencia que en su momento esa información sí fue válida y que nos muestren otro documento con su actualización de contenido. Y además que en muchas de estas páginas cambian la información, borran, modifican, añaden y no sabemos qué información fue la que modificaron allí.
Esos son los tres datos básicos de los que yo me voy a encargar, de los que yo puedo confiar si una página puede ser confiable o no a partir de estos tres datos. Un último comentario. Cuando yo veo una página, un documento, la idea es que al final del texto estén las referencias bibliográficas, ¿cierto? En especial cuando son contenidos teóricos los que estamos buscando. Y me dice, listo, toda esta información se utilizó a partir de estos documentos, ¿cierto? Pueden ser resúmenes, pueden ser conclusiones, pueden ser interpretaciones, puede ser una construcción de conocimiento, pero nos deja evidencia de que sí hay unas lecturas previas, ¿cierto? En este caso, no sabría, habría también que buscar si la página o el autor como tal, esto creo que es como una organización, tendríamos que buscar qué tan fiable, qué tan confiable es esta organización para saber si de pronto la información que incluyeron acá, de pronto no la escribí, o sea, de pronto se inventaron parte del texto, de pronto están resumiendo algún documento que no están dejando en evidencia. Muchas veces encontramos textos que dicen, dan datos, por ejemplo, que en 2020 hubo cierto porcentaje de personas que, ¿cierto? Y dan conclusiones de algunos temas, pero nunca nos dejan ver de dónde sacaron la información de esas estadísticas. Allí es donde voy a evaluar entonces todos esos contenidos. Listo. Recomendación. No basarnos en una sola fuente de información. Que es que la página está muy completa, cada uno de los menús me están dando información diferente, me están respondiendo todo lo que quiero. Listo. Pero hay que revisar por como mínimo 3 páginas o 3 documentos donde podamos corroborar esa información o poder añadir más información a esto que encontramos. Se los digo por experiencia propia, yo tengo unas mascoticas que son exóticas, encontré un blog súper especializado en esto, con cada uno de sus menús, súper completo, pero por curiosidad me dio por revisar otras páginas, otros documentos y vi que allí había muchos errores. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esto. También acá a modo general, ¿cierto? Desde lo que es Google y sus millones de resultados. Otra forma de poder revisar la información antes de abrirlo es mirar cómo termina esa página. Si termina en .gov.com, son páginas gubernamentales, son páginas confiables. Ya sabemos que entonces acá hay un documento confiable. Acá hay 2 documentos confiables. Si la página termina en .edu.co, son páginas de universidades, también son fuentes confiables. Diferentes bancos también. Y diferentes periódicos y revistas a nivel nacional e internacional. ¿Qué pasa? Estas revistas y estos periódicos suelen tener una postura política, ¿cierto? Por eso algunas investigaciones nos están omitiendo información o de pronto pueden modificar algunas cosas. Son fuentes confiables, pero igual estas cosas pasan. Por eso hay que revisar varias páginas donde podamos complementar los datos que de pronto nos están omitiendo en estas revistas y estos periódicos. Vamos a hacer un primer filtro. Voy a abrir acá una nueva pestaña y voy a buscar Google Académico. Esto es una extensión de Google, ¿cierto? El navegador de Google. Pero este me va a mostrar directamente fuentes confiables. Me va a mostrar artículos de revista, me va a mostrar libros, capítulos de libro, conferencias, actas, blogs académicos y demás, pero ya sabemos que va a ser fuentes confiables. Y de esos 9 millones de resultados, miren que nos disminuye hasta 88.200, ¿cierto? Miren que ya es mucha la diferencia. Esta información ya son fuentes confiables, igual siempre vamos a revisar como mínimo 3 documentos. Listo. Todas las palabras que yo incluya en el cuadrito de búsqueda, el navegador me va a buscar las palabras juntas y me las va a buscar separadas, ¿cierto? En este caso, vamos a mirar, puede que me esté mostrando algunos documentos de medidas de adaptación
de, por ejemplo, herramientas industriales, de otras áreas, de otros contextos que la verdad no nos interesa otras medidas de adaptación, ¿cierto? Nos estamos enfocando en un tema particular que es cambio climático. Listo. ¿Qué vamos a hacer? El tema principal a veces puede ser una sola palabrita, a veces pueden ser varias palabras. La recomendación acá sería buscar de 3 a 5 palabras clave y omitir estas preposiciones, ¿cierto? Estos conectores, porque a veces nos aparecen títulos y documentos que no tienen nada que ver con el tema, pero como se está repitiendo mucho de, la, los, con, para, el navegador me lo recupera como una palabra y dice, bueno, si en este documento están mencionando mucho esto, es importante. Y aparecen cosas que no nos interesan, cosas que no tienen nada que ver. Entonces, acá podríamos hacer algo. ¿Qué sería quitar estos dos conectores? Vamos a mirar si esos 88.200 resultados van a cambiar. Sí, me aumentó 500. Listo, recuerden que igual la investigación es prueba-error, ¿cierto? A partir de los resultados que vayamos obteniendo, vamos mirando cómo vamos modificando nuestra búsqueda. Ahora, vamos a decir que el tema principal en este caso es cambio climático. Entonces, para que el navegador no se concentre en la palabra medidas y en la palabra adaptación, vamos a quitarlas de acá. Yo le voy a decir que quiero exactamente los documentos que me hablen de cambio climático, ¿cierto? Pero como mi búsqueda está más precisa, más puntual, le voy a poner las otras dos palabritas a un lado por fuera de las comillas. Listo, recupéreme medidas y la palabra medidas y la palabra adaptación dentro de los documentos que me estén hablando exactamente de cambio climático, ¿cierto? De 88.700 resultados, ya tenemos 63.400, donde nos está recuperando exactamente el tema de cambio climático y me está mencionando la palabra adaptación, la palabra medidas, ¿cierto? Medidas de adaptación, también la podríamos incluir por si queremos de pronto unas búsquedas, no sé, es que igual este conector, miren que no me genera como nada. No me añade, no me quita nada, a veces sí me puede generar errores con documentos que no tienen nada que ver. Pero para mí, para organizarme mejor, lo voy a dejar así. Cambio climático, tema principal, medidas de adaptación, característica puntual, ¿cierto? Listo. En la partecita izquierda, yo siempre voy a encontrar diferentes filtros. En este caso, Google Académico solo me permite filtros por años. Si yo quiero saber qué se ha publicado de este tema en 2020, 2021, 2017 o un intervalo específico. Ah, bueno, quiero saber cuáles eran las medidas de adaptación sobre el tema de cambio climático de 1980. ¿Cierto? A 1990, del 2000 al 2005, 2007 a 2013, todo ese rango de años yo lo puedo poner en estos dos cuadritos, ¿cierto? No siempre la información más actualizada va a ser la más importante, pero generalmente cuando nos piden información actualizada son los últimos 5 años. Cuando es un tema que se está publicando mucho, cuando es un tema que se está desarrollando muy rápido, pueden ser los últimos 2 o 3 años. Vamos a hacer acá la búsqueda desde 2016. Listo, tengo 15.300 resultados. Recuerden que empezamos con 9 millones. Puede que yo me esté también equivocando acá. Recuerden que yo soy bibliotecóloga, yo no soy experta en el área, pero igual la idea es que miremos diferentes formas de búsqueda. Ah, bueno, el tema principal quiero que sea medidas de adaptación, pero que además me hable de cambio climático. Vamos a mirar si esos 15.300 resultados me van a cambiar. Listo. Miren que ya tengo 4.180. Tema principal, entre comillas, por fuera las características. Tengo ya mucho menos resultados, donde ya me están hablando entonces de ambas cositas, que si no me menciona ambos términos dentro de los títulos, me los va a mostrar dentro del contenido. Listo, ya le habíamos puesto acá el filtro por años. Resulta que las bases de datos
en esta partecita izquierda tiene otros filtros. Me dice cuáles son los países que más están publicando sobre el tema, cuáles son los autores que más están publicando. Me va a mostrar las palabras clave que son tendencias para este tema en particular. Me va a mostrar otro montón de herramientas que me permiten llegar como a esas características específicas que queremos. Como en este caso Google no me está mostrando esos filtros adicionales que me ayudan a seguir minimizando la búsqueda, yo las características también las voy a poner a un lado. Así como quería saber sobre el tema cambio climático en este tema particular, le voy a decir que quiero saber qué se ha publicado en Colombia o sobre Colombia sobre este tema. No siempre el país va a ser importante en nuestras búsquedas, a veces nos interesa más investigaciones extranjeras porque tienen un avance en estos temas. Esto es indiferente, esto hace parte entonces de los ejemplos, ¿cierto? Porque miren que mientras más específicos seamos con el tema, menos resultados vamos a tener. En este caso, 2180. Miren, por ejemplo, que este primer resultado tiene todas las palabras que estamos incluyendo. Es un documento de 2017. Listo. Listo, listo, listo. Bueno, ya les mencionaba que todas estas son fuentes confiables. Resulta que a veces nosotros encontramos ese título perfecto, ese título que responde a esa característica específica y cuando le damos clic al documento nos abre una página que nos está pidiendo pagar por la información o pagar por la suscripción a la página. Muchas veces esa página donde nos está remitiendo es alguna de las bases de datos que nosotros, Tecnológico de Antioquia, tenemos suscrita, ¿cierto? Muchas veces nosotros ponemos esa barrera, mejor nos ponemos a mirar otros documentos, teniendo en cuenta que este nos ahorraría mucho tiempo y mucho esfuerzo. ¿Qué hago si ese clic a esta página me muestra una base de datos que tenemos suscrita? Vamos a ingresar por otra pestañita por la ruta de acceso de la página institucional. ¿Por qué? Porque desde acá, si yo intento ingresar, a mí me va a reconocer como un usuario, como un cliente general, ¿cierto? Igual me va a pedir ese pago por suscripción. Si yo ingreso desde la página de la universidad, a mí ya me va a reconocer como estudiante, como docente o como investigador y me va a permitir acceder al documento completo. Listo, a veces vamos a darle clic a uno de esos títulos y nos aparece, nos están pidiendo un nombre de usuario y una contraseña de una empresa o de una universidad a la que nosotros no pertenecemos. ¿Qué vamos a hacer? Miren que debajo de cada uno de los documentos hay una herramienta que se llama versiones. Estas versiones nos va a mostrar las diferentes páginas donde se encuentran los mismos documentos. El mismo documento, perdón. ¿Con qué objetivo miro las versiones? Con la intención de que alguna de estas páginas me permita ver el documento completo, de forma gratuita, ¿cierto? De acceso abierto. Supongamos que ninguna de estas páginas nos dejó ver el documento completo y todas nos está poniendo una barrera. Listo. Vamos a revisar si de pronto el documento pertenece a alguna de las bases de datos que tenemos. En este caso aplica para la base de datos de Gale y aplica para la base de datos de EBSCO. Miren que ya tenemos dos bases de datos que ya ingresaríamos por la página de la universidad y podríamos ir directamente a la base de datos a tener el documento en acceso, pues en acceso completo. Ya la universidad pues está pagando por esa información. Nosotros no tendríamos ninguna dificultad entonces para ingresar. Listo. A veces no vamos a tener esa opción de versiones. En la mayoría de los casos, cuando no aparece la opción de versiones, es porque el documento está en un repositorio. Los repositorios son plataformas de las diferentes universidades donde se publican los trabajos de grado y las investigaciones de diferentes grupos de las diferentes facultades. Entonces, generalmente estos estudiantes entregan su trabajo de grado, autoriza que la universidad lo publique, pero ellos no lo publican en otra revista, ni de acceso abierto, ni de acceso por suscripción, ni nada. Entonces, por eso hay una única página donde estaría el documento, con la ventaja de que los repositorios son gratuitos, son de acceso abierto y
El Tecnológico de Antioquia también tiene un repositorio por si les interesa mirar los trabajos de grado que han realizado sus colegas que ya se han graduado, ¿cierto? Para que miren cuáles son los temas tendencia, para que miren también cómo son los formaticos de los trabajos y demás. Listo. Una última herramienta que quiero mostrar desde acá. Miren que debajo de cada uno de los documentos hay unas comillitas. Estas comillas, miren que pongo el cursor sobre ellas y me muestra la opción de citar. Esa cita me va a mostrar la referencia bibliográfica automática del documento. Es bastante confiable para artículos de revista, ¿cierto? Miren que igual acá me muestra 3 normas diferentes, generalmente utilizamos la norma APA. Me está mostrando apellidos de autor, iniciales del nombre, me organiza la puntuación, la fecha, el título, el nombre de la revista en cursiva, me muestra el volumen, el número y las páginas, ¿cierto? Mire que la puntuación, el orden, todo está de acuerdo a la norma. Como todo lo que es automático tiene un porcentaje de error, podemos utilizar la herramienta, pero tenemos que revisar todo lo que hagamos con ella. Por ejemplo, ¿qué errores me puede mostrar esta herramienta? Primero, que me muestre pues, información en mayúscula. Esto habría que modificarlo y ponerlo en letra minúscula. Bueno, y como la norma dice también que de acuerdo al formatico donde se encuentre el documento se va a referenciar de forma diferente un libro, diferente de un artículo de revista, diferente de un blog, diferente de una página web, de un video, etcétera, ¿cierto? En este repositorio vamos a suponer que este documento es un trabajo de grado, ¿cierto? Voy a seleccionar esas comillas y miren que, por ejemplo, para trabajo de grado me está recuperando los 3 datos básicos que yo les mencionaba inicialmente, que son los datos del autor, la fecha de publicación y el título del documento. Como es un trabajo de grado, acá me está faltando información. Por ejemplo, si es un trabajo de pregrado, maestría o doctorado, me está faltando información de las personas que lo realizaron, lo hicieron para optar por el título de profesionales en qué y para qué universidad fue publicado. ¿Cómo termino yo de complementar esto? Sencillo. Todo documento que yo le haga la referencia es porque yo lo leí, porque utilicé esa información, porque aprendí de ese documento, ¿cierto? Entonces, si yo ya leí el documento, en la portada están todos esos datos faltantes. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Listo. Miren que de 9 millones de resultados obtuvimos finalmente 2.180. A pesar de ser un tema bastante específico, pues igual acá me está buscando entre información global y por eso la cantidad de resultados, ¿cierto? Igual ustedes pueden ir mirando a partir de los documentos que vayan viendo, las palabritas clave que se mencionan en esos documentos que sí nos sirve y de allí empezar de pronto a cambiar la forma de búsqueda o empezar a relacionar documentos, porque todos estos textos van a tener referencias bibliográficas. Entonces, a veces nos sirve el título principal. Miren, por ejemplo, este también tiene todas las palabritas juntas. A veces entonces nos sirve, digamos, ese título como tal, ese documento como tal, pero en las referencias bibliográficas nos puede mostrar de pronto investigaciones más amplias o más específicas que también nos puede servir. Eso acá, a términos generales, desde lo que es la web general, las formas de búsqueda, ¿cierto? Allí por encimita. ¿Qué vamos a mirar ahora? Vamos a entrar a las bases de datos institucionales. Vamos a mirar las ventajas que tienen estas bases de datos, las herramientas que tienen y qué tipo de títulos nos van a mostrar. Igual tenemos total libertad de mirar si buscamos en Google, Google Académico o en bases de datos por suscripción. Voy a abrir una nueva pestaña y vamos a abrir la página del Tecnológico de Antioquia, tda.edu.co. Listo. Una vez yo tenga la página de la universidad abierta, voy a utilizar este menú de usuarios
y voy a ingresar a esta opción de Campus TDA. El campus lo vamos a utilizar siempre para revisar notas, para revisar cronogramas, para hacer, digamos, otras actividades, otros servicios desde allí. Cuando nosotros utilizamos también el computador, el celular personal, casi nunca cerramos sesión de campus, entonces allí casi siempre lo tenemos abierto. ¿Qué datos vamos a ingresar? El nombre de usuario institucional, ¿cierto? Este nombre de usuario se los mandaron al correo. Si todavía no lo tienen o no lo recuerdan, pues busquen en el correo la palabra campus y desde allí lo van a recuperar. La contraseña que hayamos puesto y ya vamos a ingresar a bases de datos. Ah, no, perdón, al campus. Listo. Miren que ya ingresamos a campus. En la parte derecha hay un único botón que me dice bases de datos y libros electrónicos. Como ya nos registramos con el nombre de usuario asignado, ese botoncito nos va a llevar a todas las bases de datos juntas y ya podemos buscar información en todas ellas. Listo. Miren que ya tengo acá el catálogo de bases de datos. Tenemos bases de datos de libros electrónicos, tenemos bases de datos especializadas y bases de datos multidisciplinares. Uno de las dificultades que más se presentan para, digamos, pues que las personas no tienen buenos resultados es porque no entendemos en cuál de estas bases de datos buscar. Entonces, acá rápidamente les quiero mencionar para qué sirve cada una de ellas. Entonces, ECOE Ediciones y el libro SSO son bases de datos de libros electrónicos, ¿cierto? Acá vamos a encontrar información de todas las áreas del conocimiento, son multidisciplinares, son textos académicos y estos textos, por ejemplo, que están en suscripción, no los vamos a encontrar en internet, no los vamos a encontrar en acceso abierto, no los vamos a encontrar a texto completo. ¿Cierto? Por eso hago bastante énfasis en estos. Resulta que a lo largo de la carrera, diferentes docentes en su planeación van a decirles que tienen que leer exactamente un capítulo de un libro específico, porque es fundamental leer ese capítulo, leer ese libro para comprender un tema, para comprender la materia o para comprender algunos aspectos del área del conocimiento en que ustedes pertenecen. Entonces, si, por ejemplo, nos están pidiendo un libro, no lo estamos encontrando en internet, no está en acceso completo. Y en biblioteca está físico, pero solo hay 2 ejemplares, pero somos 30 estudiantes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mirar si en estas bases de datos se pueden encontrar. Acá hay libros fundamentales, están esos libros base para todas estas áreas. La mayoría que se han buscado se han encontrado y si no es ese libro específico, pues al menos libros que me hablen sobre el tema que estamos buscando. En estos ejercicios de capacitación les cuento que sin querer hemos encontrado varios libros que les habían pedido a estudiantes de diferentes áreas del conocimiento. Entonces, para que los tengamos en cuenta. Una observación importante es que en cada base de datos yo voy a encontrar diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Entonces, si en ECOE Ediciones yo encontré 3, encontré 5 libros, ninguno de esos me gustó, yo puedo mirar en esta otra, yo puede que encuentre 20, 30, 50 libros y si tampoco me gustan, voy a buscar en otra donde pueda tener 3 resultados y en otra puedo tener más. La cantidad de resultados por documento no importa, lo que importa es la calidad del texto. A veces los mejores resultados los encontramos en bases de datos que nos recupera poquita información, pero es mucho más valiosa que de pronto otras que nos arrojó muchos resultados. Entonces vamos a tenerlo en cuenta. Listo. Legiscomex, experta, Legismóvil y Arancel. Bases de datos especializadas en comercio internacional.
Estos brindan información muy puntual sobre empresas colombianas, sus ingresos, sus egresos, cómo se comporta un producto o un sector, me hace comparativos de las ventas, las importaciones y exportaciones por países, por empresas, nos muestra todas las normativas, todo el proceso para este tipo de cosas y información entonces muy específica. Ambientalex, leyex.info y SaludLeyex son bases de datos normativas, ¿cierto? Todo lo relacionado a la parte legal. Esta de Ambientalex y la de salud se enfocan en estas dos áreas del conocimiento. Podríamos aprovechar y ahorita revisar esta de Ambientalex. Leyex.info aplica para todas las áreas del conocimiento. Estamos haciendo un proyecto, estamos haciendo un proceso, necesitamos vincular el tema a un artículo, necesitamos para poder ejecutar ese proyecto, relacionarlo con la parte legal. Desde acá tenemos decretos, jurisprudencias, leyes, artículos, proyectos de ley y demás. Incluso para cosas cotidianas, queremos hacer una tutela, un derecho de petición, todo este tipo de cositas los encontramos entonces desde allí. ¿Por qué hago énfasis en estas normativas? Porque si, por ejemplo, nosotros sabemos que hay un artículo actualizado para el tema, digamos, de cambio climático, buscamos en internet y nos aparecen 15, 20 resultados que dicen que es el artículo más actualizado y todos nos está dando una descripción diferente. Pero desde acá viene entonces una sola descripción actualizada directamente de la entidad que emite esta ley y si tuvo cambios, pues me va a mostrar el historial de cambios que hubo y a partir de qué leyes hubo esos cambios. Listo. Estas bases de datos que voy a mencionar en este momento son las que vamos a utilizar siempre para todas las áreas, para todo momento, porque en su mayoría me recuperan artículos de revista. Son multidisciplinares, entonces aplica para todas las áreas del conocimiento. Recuerden que en cada una tengo diferentes títulos y diferente cantidad de resultados. En su mayoría artículos, pero también tenemos libros, conferencias, actas, trabajos de grado, incluso blogs y videos académicos. Estas bases de datos son Cengage, Proquest, EBSCO, Digitalia, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? Siempre vamos a encontrar información en estas bases de datos, siempre con diferentes títulos, diferentes resultados, y la idea es que hagamos un ejemplo con alguna de estas. Listo. La base de datos de Bilex y la base de datos Notinet son normativas, ¿cierto? Junto con leyex.info. ¿Cuál es la diferencia? Que cada base de datos se va a ver totalmente diferente. Cada base de datos nos va a brindar filtros diferentes. Entonces, es como dónde nos gusta más buscar, dónde la letra se ve mejor, cuáles filtros me ayudan a encontrar más fácil los resultados, que sea más amigable y demás. Eso ya es como decisión personal, pero igual encontramos todo lo correspondiente a la parte legal que viene directamente desde estas entidades gubernamentales. Listo. Magisterio, base de datos de educación y pedagogía. Se relaciona también con todas las áreas. Y yo desde ingeniería, administración, derecho, sociología y demás, quiero hacer un proyecto y vincularlo a la parte de la educación, quiero saber cómo explicar algunos temas del área, todo lo que tenga que ver con esta parte de educación y pedagogía lo encontramos desde acá. Finalmente, estas bases de datos de Gale, ebook 724, Alfa Omega y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos, ¿cierto? Junto con los dos primeros. Recuerden que en cada una tengo diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Ahora les pregunto, si han utilizado de pronto alguna de estas bases de datos, qué dificultades han tenido o cuál de estas bases de datos les interesa que revisemos, cuál les llamó la atención. Los escucho. O si todo está quedando claro. Sería interesante revisar el ambientales. Listo, claro que sí, Juan Camilo. Vamos entonces
entonces a revisarlo de primero. Valentina, ¿va a hacer algún comentario? Digamos, sí, digamos yo hace poquito traté de entrar pues, a la base de datos y no me dejaba, decía que mi usuario no era válido. ¿En cuál base de datos intentaste ingresar? Pues, o sea, no me dejaba entrar como a ese menú en el que tú estás. Listo, No sé bueno, si me hago eso entender. sí, o sea que no tuviste como el acceso al campus para poder ingresar como a estas herramientas. O sea, yo entré al campus y pues le di la opción pues, para entrar al menú y me decía que me pedía ingresar mi usuario y mi contraseña y yo lo hacía y no me dejaba. O sea, me decía que Listo, no era válido. listo. Bueno, acá hay pues hay algo que cambió. Hasta el año pasado, ya pues digamos para ingresar a este menú de bases de datos, teníamos que loguearnos 2 veces, ¿cierto? La primera entonces podía ser desde campus y para la segunda, la contraseña, por ejemplo, para ingresar era el documento de identidad, ¿cierto? Que habría una plataforma pidiéndole como esos daticos. En este caso, por ejemplo, ya con el simple hecho de loguearnos a campus, nos permite acceder, digamos, a este menú de bases de datos. La verdad, me gustaría, Valentina, que porfa intentes ingresar nuevamente como a campus y a esto, porque si el problema persiste, puedo averiguar qué es lo que está pasando, si de pronto pues no tienes como la suscripción a esto y demás, y poder solucionar ese inconveniente. Listo, entonces ahorita me cuentas si te funciona o no volver a ingresar al campus. Listo, muchísimas gracias. Listo. Bueno, vamos a ingresar entonces a la base de datos de Ambientalex. Vamos a aprovechar que ustedes pertenecen a esta área y vamos a mirar entonces qué información nos va a mostrar. Recuerden que es base de datos normativa. Cada base de datos nos va a permitir también como diferentes opciones, nos va a ofrecer como algunas herramientas adicionales. Algo que tienen en común las bases de datos es que todas me van a mostrar un cuadrito de búsqueda donde yo voy a ingresar las palabras clave. Acá también aplican las comillas, acá también aplica varios filtros, acá también aplica varias cositas que hemos mencionado. Ya vamos a hacer el ejercicio. Como cada base de datos me muestra información adicional, acá tengo una búsqueda avanzada, si yo ya sé cuál es exactamente ese documento que necesito encontrar, ¿cierto? Que no tengo que buscar entre todos los documentos al mismo tiempo. Un tesauro jurídico ambiental es que nosotros muchas veces buscamos con un lenguaje natural, ¿cierto? Algún tema normal. Pero resulta que cuando empezamos a leer documentos técnicos y científicos, empezamos a encontrar que hay palabras técnicas que son las que utilizan los investigadores y entonces las búsquedas de información vamos a encontrar mejores resultados con esas búsquedas. ¿Qué va a hacer el tesauro? Cuando yo escriba las palabras me va a recomendar otras formas de búsqueda. Tenemos un glosario ambiental. Acá me está mostrando diferentes menús, que estos menús son como los filtros que me van a aparecer ahorita, ¿cierto? Que vamos a buscar y me va a decir, bueno, hay de este tema, hay tanta cantidad en normatividad ambiental, códigos, jurisprudencias, derecho internacional público, publicaciones, guías ambientales, esto es como, bueno, guías ambientales, mapas, que ya lo vamos a mirar también, noticias ambientales y eso de información científica y técnica también son artículos de revista, ¿cierto? Listo, si yo sé que directamente yo voy a buscar un código o una guía ambiental, yo podría seleccionar primero este menú y desde esa guía ambiental escribir qué es lo que quiero encontrar. Voy a bajar acá la página para mostrar qué más me están ofreciendo. En este caso, mapas. Tengo una lista de mapas ambientales, mapas de carreteras y vías, mapas de cultura y turismo, mapas económicos de interés ambiental, mapas geológicos, mapas base, mapas de riesgos y amenazas ambientales, minero energéticos y marítimos, ¿cierto? La verdad, yo no he visto pues como esta información
o este tipo de mapas en otros lugares, entonces me parece un valor agregado súper interesante para esta área. Y me muestra noticias ambientales recientes, ¿cierto? Recuperación de la laguna de Suezca y demás, y me permite ver la noticia completa. Listo. Sigo bajando la página. Me muestra la guía ambiental más reciente y la normativa ambiental más reciente. En este caso, 30 de diciembre de 2020. Listo. A veces nos hemos encontrado que hay algunos documentos, de acuerdo a lo que estemos buscando, que su fecha más reciente fue el día de ayer o el día de hoy, ¿cierto? Esto va a cambiar mucho. Si algo se actualiza desde la parte legal, inmediatamente ellos actualizan estos daticos. Vamos a hacer acá la búsqueda general, ¿cierto? Vamos a buscar, esperen que no me acuerdo, la búsqueda, listo. Cambio climático, medidas de adaptación. Voy a copiar la búsqueda y voy a pegarla acá. Vamos a mirar qué nos aparece. Acá, al ser base de datos de normativa, ¿cierto? A veces búsquedas tan específicas no las encontramos, sino que las podríamos encontrar como con temas un poco más generales, pero igual miren que sí nos recuperó información, ¿cierto? Nos dice, bueno, de este tema que estamos buscando, hay noticias ambientales, información científica y técnica, publicaciones y guías ambientales, ¿cierto? Podríamos abrir cualquiera de ellas, que sea pues nuestra necesidad, nuestro datico como fundamental. Listo, yo seleccioné que quería una guía ambiental. En estas bases de datos de libros y estas normativas, es importante buscar en español porque la mayoría de la información se encuentra en español y la mayoría de información es colombiana. ¿Qué me está apareciendo acá? Me está mostrando un título, la banderita del país, porque también hay información de otros países. Cuando yo no tenga la banderita del país, igual vamos a asumir que es de Colombia, porque la mayoría de información es de Colombia. La fuente, miren que esta información viene directamente desde el Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales. Listo. Autor, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, más ese instituto. Listo, me está mostrando también una pequeña descripción. Y miren que tengo, por ejemplo, una carpetica. En diferentes bases de datos yo voy a tener la opción de utilizar herramientas adicionales, como en este caso, guardar en una carpeta, o hay documentos que están un poco más restringidos y me va a decir como no, creé una cuenta dentro de la base de datos para poder acceder a esa información. Lo podemos hacer sin ningún problema con el correo institucional, ¿cierto? Que viene siendo este mismo usuario que tenemos para campus, pero con el @TDA o correo TDA, ya en el correíto que a ustedes les mandaron, les especifican cómo es su correo. Listo, para agregar a mi cuenta, pues miren que ya yo cada que abro, por ejemplo, esta base de datos, en la parte superior me aparecería la carpetica donde yo esté guardando todos estos documentos. A veces podemos ver un documento solo, pues como texto completo y aparte en PDF, en este caso solo en PDF porque la entidad lo mandó así y así se tiene que publicar. Podemos verlo en PDF y tenemos la opción de cita. En las bases de datos me los va a mostrar como cita, como referencia, bibliografía o comillitas y me va a mostrar la referencia bibliográfica de ese documento. En este caso, miren que me muestra la referencia con la norma APA séptima edición. Y como cada formatico, recuerden que se referencia diferente, las normas, las leyes, las jurisprudencias y todo este tipo de cosas se van a referenciar diferente. Y miren que acá me está organizando esa estructura que me pide la norma. Puedo copiar, puedo pegar, es bastante confiable. Igual todo lo que sea automático tiene un porcentaje de error y podemos también corroborar de pronto algunos errores que de pronto me esté presentando, pero en sí es bastante confiable. Voy a abrir acá el título de este documento y miremos qué vamos a recuperar. Listo. Ya tengo el documento en PDF. Todos estos documentos en PDF yo los voy a poder descargar o guardar en carpetica. ¿Para qué? Para no tener que volver a realizar la búsqueda, volver a filtrar, volver como a leer todos estos detallitos, sino que ya dejamos el documento guardado.
En la parte izquierda, yo tengo los diferentes datos principales del documento, ¿cierto? Voy a tener un título, una fecha, el instituto y los autores. Tengo la opción de descargar también en PDF y algunas noticias destacadas me van apareciendo como sugerencia también en esa partecita izquierda. Voy acá a refrescar la página porque no me cargó bien. Listo. Vamos a esperar a que me cargue. Igual desde este mismo PDF lo podemos revisar acá y lo podríamos descargar desde desde este mismo cuadrito. No sé si es mi internet o no sé si es la plataforma, pero generalmente tendríamos que sacar el documento a texto completo. Documento en PDF. Listo. Si, por ejemplo, yo no estoy encontrando resultados. Bueno, miren, por ejemplo, porque es importante guardar esto o descargarlo. Miren que este documento tiene 160 páginas, 160 que no los vamos a leer de inmediato. Por eso es importante descargarlo. Miren acá también la opción. Listo, yo estoy buscando un artículo para este tema en particular, un decreto, y yo no lo estoy encontrando, ¿cierto? Y yo no sé dónde más buscar, yo estoy buscando mal. Desde esta parte inferior derecha, miren que yo puedo chatear con una persona experta en el área y experta en esta plataforma, que nos va a explicar si estamos buscando con las palabras incorrectas o si estamos buscando en el menú que no es, o si de pronto yo tengo, digamos, dificultades para acceder, digamos, a este documento, ¿cierto? No me abre, no existe el documento, yo puedo entonces acá manifestar eso. Como todos los días se está actualizando la información, por eso pueden ocurrir estos errores, pero son normales y podemos hacerlo. Recuerden que siempre que me pidan a mí correos electrónicos dentro de estas bases de datos, incluimos el correo institucional para que no nos vaya a generar dificultades o no nos vayan a cobrar por suscripción ni nada. Una pregunta hasta este momento. Listo, igual esta persona, este referencista en línea, tiene un horario de trabajo, ¿cierto? Creo que es como hasta las 5 de la tarde. Si yo estoy trabajando por la noche, fin de semana, y tengo estas dificultades, igual allí le puedo dejar el mensaje y esta persona en su horario laboral nos puede responder. La verdad son súper rápidos y son súper ágiles. Bueno, voy a cerrar entonces esta base de datos y listo. Ahora vamos a mirar una base de datos que sea multidisciplinar y que podamos encontrar documentos que nos hable de este tema. Entonces, podemos buscar en cualquiera de estas 7 que yo mencioné. Recuerden que en cada una voy a encontrar diferentes resultados, voy a encontrar diferentes títulos y a partir de los títulos que vaya encontrando, miro si sigo buscando en esa o si voy a cambiar de base de datos. Entonces vamos a abrir, por ejemplo, Digitalia, o de pronto les interesa revisar alguna otra de estas. Listo, vamos entonces a mirar Digitalia. Sí o sí vamos a encontrar resultados. Miren que cada base de datos me muestra, me ofrece, digamos, algunas cositas adicionales. En este caso me está mostrando lo nuevo que se ha publicado. En su mayoría casi son, pues es como muy mezcladito los libros y los artículos del libro. Miren que como herramienta particular de todos voy a tener el cuadrito de búsqueda, pero miren que en este caso en la parte izquierda me dice que me va a buscar esas palabras solo en el título. Yo le voy a decir que me busque esas palabras en todo el texto de los documentos. Vamos a copiar y pegar la información que ya teníamos y vamos a mirar qué resultados encontramos. En este caso me está buscando las 4 palabras por separado, ¿cierto? Tengo 80
resultados, mírenlo acá. Listo. Miren que tengo planeamiento urbano sostenible para adaptación del cambio climático, estudios de caso de Canadá y Colombia, retos jurídicos de Colombia frente al cambio climático, diseño urbano, España, bueno, tengo acá muchos documentos. Clima, naturaleza y sociedad, los retos del cambio climático en los socioecosistemas. Listo, puedo empezar a filtrar. Generalmente los filtros están en la parte izquierda, en este caso están en la parte derecha. Me dice, ¿qué editor quiero filtrar? ¿Cierto? Universidad del Externado, Universidad del Norte. Por materias también puedo filtrar, esperen que creo que acá me está apareciendo un error y es que no me está mostrando el nombre de la materia, ¿cierto? Esta materia son como palabritas clave que me dice, bueno, hay 16 de ingeniería, 15 de, no sé, de sociología, 5 de medicina, ¿cierto? En este caso ya voy a actualizar la página para ver qué está pasando. Me dice que hay 54 libros que me hablan de esto y 26 artículos de revista, años de publicación, idioma. Listo, vamos a buscar acá en revistas y vamos a mirar si de pronto cambia algunos de estos datos. En revista, listo, el mundo indígena, revista de libros, información comercial. Bueno, no me está gustando lo que estoy encontrando acá, entonces a mí me gusta buscar más libros. Listo, no hay problema, voy a cerrarlo. Y vamos a abrir, por ejemplo, la base de datos de Proquest, ¿cierto? Y acá vamos a hacer exactamente la misma búsqueda. Vamos a mirar que se van a ver diferentes las bases de datos. En este caso me pregunta si quiero revista, libro, video y audio, aunque hay pocos resultados sobre eso, trabajos de grado. Bueno, acá vamos a copiar y pegar esta búsqueda que estamos haciendo. Recuerden que si pongo las palabras sin comillas, me las recupera juntas y separadas, las comillas para que el navegador se enfoque en ese tema principal y características a un lado. En este caso tengo 150 resultados. Cambio climático en Uruguay, posibles impactos y medidas de adaptación en el sector agropecuario. Listo, acá me está recuperando la mayor parte de las palabras, acá abajo también. Si no está en el título, está en el contenido. Listo. Hay algo particular también. Resulta que nosotros estamos acostumbrados a que Google, cuando nosotros nos equivocamos en una palabra, Google nos hace la corrección de esa palabra e igual nos muestra resultados. Acá no. Acá todos estos documentos han sido revisados por expertos en el área, ¿cierto? Entonces, por cuestión de calidad, ya sabemos que estos documentos ya pasaron varios filtros y toda esta información es importante. Hay diferentes revistas y diferentes autores que están muy bien posicionados en el ranking de investigación y aparecen entonces, pues publican por eso primero en estos documentos. Y miren que al lado de los títulos me aparece la opción de texto completo y hay algunos que me aparecen con un candadito naranjado. ¿Qué significa? Que si yo busco este documento en internet, lo voy a encontrar en acceso abierto, lo voy a encontrar sin ningún problema, ¿cierto? Normal. Y hay otros documentos que dice que está a texto completo, pero no me muestra ese candadito. Son esos que cuando buscamos en internet nos va a aparecer que necesitamos pagar por una suscripción a alguna de estas plataformas. Entonces acá tienen esa información mezclada. ¿Cuál es la ventaja? Que ya sabemos que esta información fue revisada, que ya pasó varios filtros y que a partir de los filtros que tiene en la parte izquierda, como fecha, como idioma, países, palabras clave y demás, podemos encontrar esos títulos con esas características particulares que necesitamos para esa investigación. Bueno, lo que les estaba mencionando, no sé por qué me distraje un poco, fue que estamos acostumbrados a que Google nos hacía, digamos, la corrección de las palabras. En este caso, acá me está como corrigiendo una de las palabras. Esto es algo con lo que está trabajando Proquest, pero la verdad tiene muchas fallas. Entonces, digamos que acá en cambio climático yo voy a incluir una letra adicional y esto puede generar 0 resultados.
¿Qué pasa? Listo. ¿Qué pasa? Este es el error más común. Yo les estoy asegurando que sí o sí vamos a encontrar información en estas bases de datos. Y muchas veces tenemos ese cero resultados. Es por eso, porque escribimos mal las palabras y por eso nos genera esos errores. Voy a borrar acá la letra adicional que había puesto y voy a volver a hacer la búsqueda. Listo. Tengo 150 resultados, ya miramos entonces la particularidad de que acá hay documentos de acceso abierto y otros de acceso por suscripción. Hay algo adicional. Si yo estoy buscando en español, porque hay algunos documentos que me aparecen en inglés, porque hay revistas que tienen como requisito que los documentos, pues estos datos básicos como título, resumen y palabras clave, se publican en ambos idiomas, en inglés y español, en portugués y español, en ruso y en español, y por eso me los recupera. Así como la base de datos no me va a entender una palabra mal escrita, tampoco me va a entender palabra, pues tampoco me va a hacer como una traducción automática del documento. Listo, ¿cómo sé si tengo mejores resultados en inglés o en español? Los países que más publican son Estados Unidos, India, China y Rusia. Los países latinoamericanos publican poco. Entonces, si queremos información actualizada, va a ser importante revisar en inglés. Sin embargo, todo es prueba-error y todo depende del tema que estemos buscando. Si yo busco en inglés y tengo muchos resultados, pero resulta que los que me estaban respondiendo eso que yo necesitaba saber está en español, pues buscamos en español. O cuando necesitamos hacer búsquedas de información que es muy, muy, muy local, la buscaríamos también en español. ¿Por qué les estoy mencionando eso? Porque hay otros países que investigan a Colombia. Entonces, lugar de publicación, Brasil, ¿cierto? Y toda la información está en inglés, pero mencionan la palabra Colombia, o está en inglés y portugués, y mencionan la palabra Colombia porque hicieron una investigación sobre Colombia. O hay muchas revistas que tienen como requisito que título, resumen, palabras clave y todo el documento sea totalmente en inglés. Se los digo porque me he encontrado investigaciones de, de universidades colombianas y de universidades de Medellín que todo el documento es en inglés. ¿Por qué? Porque es requisito de la revista. Como yo no tengo habilidades con el inglés, pero quiero encontrar la información más actualizada y necesito más información que estos títulos que me están mostrando acá, yo me voy a apoyar de herramientas académicas. Por ejemplo, un traductor académico, hay varios de hecho, pero este es uno de los que yo más utilizo, me parece bastante confiable, no tiene que ver como con la universidad, pero es una herramienta de acceso abierto que me gusta y que tiene buenos resultados. ¿Por qué digo esto? Porque ese traductor me reconoce a mí muchas palabras técnicas y científicas y allí me ayuda a que ese porcentaje de error sea más pequeño. Google Traductor no me entiende esas palabras técnicas o científicas y empezamos a leer ideas un poco complejas, un poco absurdas y es por la mala traducción. Acá voy a copiar, vengan, yo miro algo. Listo. Bueno, acá me hace una traducción literal, a veces acá por como tiene un tesauro me muestra sugerencias de cómo buscar ese tema, ¿cierto? Otras formas de búsqueda. En este caso, vamos a cambiar, recuerden que tenemos 150 resultados. Voy a aplicar igual las comillas para el tema principal y vamos a mirar cuánto nos aumenta esta cantidad. Listo. Miren que de 150 resultados a 5.400 es mucha diferencia, ¿cierto?
Miren que entonces acá tenemos los títulos. Creería uno que es mejor encontrar pocos resultados y la respuesta es no. La idea es tener muchos porque en el momento en que empezamos a filtrar y a decir esas características específicas, la idea es que esto todavía tenga títulos, todavía tenga resultados. ¿Qué filtros tengo? ¿Qué tipo de documento quiero? Si quiero libros que me hablen sobre este tema, si quiero trabajos de grado, si quiero artículos de revista, si quiero la información de los últimos 5 años o el intervalo de fechas que yo le mencionaba, ¿cierto? Fue importante de 2005 a 2015. Listo, ponemos ese intervalo de fechas. Tenemos más filtros. Tenemos filtros por personas que están mencionando dentro de estas publicaciones. Por ejemplo, Donald Trump, por ejemplo, Barack Obama. Y bueno, acá pueden haber más personajes. Empresas que también están mencionando acá, Naciones Unidas, bueno, países que más publican, Estados Unidos, Europa, China, ¿cierto? Miren que África también publica bastante sobre el tema. Resulta que hay uno de estos filtros que a mí me gusta mucho y se llama asunto, materia o palabra clave. Si bien les estoy recomendando un traductor para traducir el resumen y para traducir parte del texto, como yo no tengo habilidades con el inglés, yo sí traduzco la plataforma mientras hago mi búsqueda. Clic derecho, traducir a español, y para mí va a ser más fácil leer cada uno de los títulos y leer cada una de estas herramientas. Entonces, ¿qué me está diciendo este filtro de asunto? Que las palabras que más están mencionando, que son tendencia, son el tema principal, que es cambio climático. Está hablando de adaptación, de impacto ambiental, estudios y política medioambiental. Si yo selecciono más, acá me aparecen otro montón de palabras que yo puedo seleccionar todas las que se relacionen a mi búsqueda. Ahora, digamos que yo quiero saber qué se ha publicado sobre Colombia, ¿cierto? Yo puedo o buscar esa palabra clave dentro del asunto o recuerden que puedo escribirla a un ladito de la búsqueda, ¿cierto? Por fuera de las comillas. Y este me va a disminuir resultados también. Listo. Miren que de 5.400 resultados ya tengo 241, ¿cierto? Es mucha diferencia. Ahora, ya que le pusimos ese pequeño detalle de Colombia, vamos a mirar, por ejemplo, si el asunto, si las palabras en asunto siguen siendo las mismas, si las palabras en tendencia, perdón. Entonces, palabras en tendencia, impacto ambiental, adaptación, política medioambiental. Miren que ahorita no la habíamos visto como tendencia. Agricultura también aparece acá como una palabra tendencia. Resulta que entonces de este tema en particular yo quiero mirar directamente todas las características que me ayuden a complementar mi búsqueda, ¿cierto? Porque desde acá es muy chévere porque vamos a mirar, se nos expande la búsqueda. Aparecen temas o subtemas que no lo habíamos considerado. Por ejemplo, desarrollo sustentable, países en desarrollo, están hablando del efecto invernadero. Ay, a mí no se me había ocurrido que esa fuera una característica, pero se relaciona y esa me va a ayudar con X pregunta que tengo con cierta hipótesis. Listo. Toma de decisiones, biodiversidad, adaptaciones, economía ambiental, riesgo ambiental, inundaciones, efectos climáticos y demás. Puedo seleccionar todas las que quiera y selecciono la opción aplicar. No la voy a hacer porque quiero que miremos que con cada filtro que ponemos la información cambia, ¿cierto? De estos 2, 4, 5 palabras tendencia, vamos a mirar si las publicaciones de los últimos 5 años siguen siendo estos que están acá. Vamos a mirar cuáles son las tendencias los últimos 5 años. El filtro que yo aplique primero es el que me va a modificar los otros filtros, ¿cierto? Porque ya es como analizar la información de los resultados que me muestre. Entonces, acá tenemos la búsqueda, acá tenemos el filtro aplicado, 128 resultados, y vamos a mirar el tema de asunto.
Ya me está hablando de adaptación como segunda palabra tendencia. Tercero, impacto ambiental, ecosistemas, desarrollo sostenible. Ahora sí, seleccionemos todas aquellas, no sé, todas aquellas características que supongamos nos ayuda para esta búsqueda. Bueno, yo quiero saber sobre ecosistemas, quiero saber sobre el cambio climático. Miren que también hay algo particular y es que en estas palabras clave me muestran a mí muchos sinónimos. Entonces, mire que acá me aparece cambios climáticos en plural y el primero me aparece cambio de clima, ¿cierto? Porque miren que los investigadores escriben estas palabras clave de acuerdo pues como a su contenido y a cómo consideren su investigación. Algunos pueden ser sinónimos, se pueden entonces incluir. Me aparece el tema de clima. Bueno, es que los otros me están hablando es de cambio climático, pero no me están hablando del clima como tal. O hay personas que ponen estas palabritas solitas, no ponen palabras compuestas, sino una solita. Listo, ya tengo el tema de política ambiental. Perfecto, efecto invernadero, riesgo ambiental, inundaciones, adaptaciones. Bueno, seleccionaríamos todas las que consideremos. Seleccionamos aplicar y yo les puedo asegurar que cuando ustedes hagan este ejercicio, lo hagan de forma consciente, cuando ustedes revisen bien, o sea, hagan la búsqueda con temas particulares, cuando miren los títulos que les empieza a aparecer, es cuando dicen si siguen buscando acá o si cambian de base de datos o si encontraron mejores resultados desde Google o desde Google Académico o miran si utilizan un solo filtro o si es necesario utilizar varios, ¿cierto? No nos podemos fijar solo en la cantidad de resultados, sino del tipo de contenidos que nos empiece a aparecer. ¿Cuál es también la ventaja de acá? Ya les mencionaba que esta información, estos documentos ya pasaron por filtros de calidad por expertos. En Internet, muchas veces encontramos blogs y páginas que son resúmenes muy cortos, son párrafos muy cortos donde nos explican un tema. Desde acá tenemos investigaciones principales que así, desde su estructura puede estar con introducción, objetivos, metodologías, conclusiones y demás. Hay documentos que no tienen esos títulos, pero que sí se hizo ese proceso de investigación, ¿cierto? Solo que ya aquí de pronto publican solo los resultados. Listo. Tenemos la lista de resultados, investigaciones principales. Listo. Vamos a abrir alguno de los documentos. Por ejemplo, este. Bueno, esperen, yo les quiero mostrar algo. Miren que sin abrir el documento tengo diferentes herramientas acá en la parte de abajo del título. Por ejemplo, tengo la opción de ver el resumen. Discúlpenme un momento. Listo, qué pena con ustedes. Bueno, miren que sin abrir el documento yo tengo acá diferentes herramientas. Una de ellas es mirar el resumen para saber si el texto sí me va a responder a mis preguntas de investigación. Y miren que me aparecen las materias o las palabras clave. Acá va a ser importante porque, bueno, este tiene muchas características que yo estaba relacionando, que estaba buscando para mi búsqueda inicial, ¿cierto? Para responder mi pregunta de investigación. Listo. Me gustó el título, me gustó esto. Miren que puedo ver también el documento en PDF, a veces lo puedo ver a texto completo y texto en PDF. Voy a abrir igual acá el título. Tenemos también acá la portada. Muchas veces somos muy visuales y nos acordamos de los documentos por su portada. Voy a abrir acá el título. Y en la mayoría de bases de datos va a aparecer una estructura similar. Me va a mostrar un título, me va a mostrar autores, que yo le doy clic al autor y me muestra todas las investigaciones del autor.
Me va a mostrar el nombre de la revista y el tomo o el volumen de donde fue publicado este artículo pues particular. Acá tengo el documento ya en PDF, muchas veces la referencia bibliográfica está desde la portada, ¿cierto? Tenemos la opción también de descarga, resumen y palabras clave. Esas palabras clave nos pueden mostrar sinónimos de la búsqueda que estamos haciendo que nos ayuda a encontrar mejores resultados. Listo, ¿por qué me parece importante también el PDF? Porque nosotros a veces vamos a necesitar una idea del autor, vamos a necesitar pues como una conclusión. Muchas veces nosotros simplemente copiamos y pegamos información. Podemos hacerlo sin ningún problema, siempre y cuando respetemos los derechos de autor, ¿cierto? Para evitar problemas legales y problemas académicos y demás. Copiamos y pegamos, incluimos el apellido del autor, incluimos la fecha del documento y debemos de incluir la página de donde copiamos y pegamos ese texto. Si ustedes copian y pegan, ¿cierto? Esta información, el docente quiere ver el contexto completo de ese documento que ustedes estaban leyendo. O sea, él quiere leer todo lo que está hablando y no solo esa pequeña idea que copiamos y pegamos. Para eso necesitamos el número de la página. Acá está. Si nosotros copiamos y pegamos de páginas o de documentos que no tienen ese número de página, nos toca contar cada uno de los párrafos para decir que esa idea o esa conclusión estaba en el párrafo 14, 40, 42, etcétera. Y además porque nos va a evitar volver a hacer la búsqueda, volver a filtrar y volver a hacer todo esto. Referencias bibliográficas, importante también. A veces, por ejemplo, para el tema que estamos buscando, no nos interesa, pues o sea, estamos buscando como información actualizada, pero nos damos cuenta que en referencias bibliográficas hay documentos que abordan de forma más completa ese tema que estábamos buscando, ¿cierto? No solo esa característica que este documento sacó de ese documento, sino que nos muestra información más amplia. ¿Qué más tenemos? Tenemos elementos relacionados en la parte derecha. Si yo estoy haciendo una búsqueda muy amplia y encuentro un título que sí me sirve, yo acá en la parte derecha, en elementos relacionados, yo puedo encontrar títulos que me especifiquen más esa búsqueda o que me la amplíen un poco más, ¿cierto? Si a veces hago búsquedas muy difíciles, tengo 3 o 5 resultados, abrí un título que sí me sirve, desde acá entonces me permite mirar otros documentos que se relacionen directamente. Listo. ¿Qué otra opción tengo? Estas herramientas que me aparecen en la parte derecha del título generalmente están sobre el título. Me va a mostrar la opción de descargar en PDF, de enviar por correo, de imprimir. Me va a permitir, por ejemplo, guardar en Google Drive. Me va a permitir guardar en la nube del correo de Outlook. Guardar en mi cuenta, si yo estoy buscando mucho en esa base de datos, me va a interesar guardar los documentos allí, ¿cierto? Entonces, tenemos esa opción allí para crear esa cuenta. Recuerden que es con el correo institucional. Listo, miren que acá tengo como un vínculo para acceder al texto. Estos vínculos, cuando yo abro esos documentos, nos puede permitir enviarle ese documento a personas que no estén suscritas a estas bases de datos, que no pertenezcan a la universidad, y podemos copiar y pegar ese texto y esta persona ya lo puede recuperar a texto completo. La herramienta que también hablábamos mucho de ella, la opción de citar. En este caso, me va a mostrar las referencias con diferentes normas, ¿cierto? En este caso me muestra la norma APA sexta edición, ya vimos que otras bases de datos sí tienen la séptima, y me está organizando todo. La estructura de los datos, el orden de ellos, ¿cierto? Apellido del autor, iniciales del nombre, puntuación, fecha, título, nombre de la revista en cursiva, volumen, número entre paréntesis, páginas, y miren el link de donde sacamos la información, de bases de datos del Tecnológico de Antioquia. No es lo mismo yo referenciar documentos de la web, ¿cierto? Cualquier link donde no tengo los datos suficientes para hacer una referencia, donde la información no está revisada por expertos, donde me están haciendo de pronto resúmenes o esta persona está escribiendo lo que cree que son, por ejemplo, estas medidas que estamos buscando, ¿cierto? Muchas veces
si es información, digamos, muy general o información de muchas personas dando su punto de vista a partir de sus conocimientos. Y desde acá podemos ver las investigaciones principales, donde podemos entender el tema de una forma más amplia o de una forma más específica. Que de pronto estos que nos hacen esos resúmenes están omitiendo daticos que para nosotros son fundamentales para nuestra investigación. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que no haya quedado claro y quieran que reforcemos mejor? ¿Quieren, por ejemplo, que revisemos otra base de datos? Que miremos, por ejemplo, cuántos resultados nos aparecen. Bueno, voy a hacer acá también un par de aclaraciones que se me habían olvidado. La primera es que Science Direct tiene muchos documentos suscritos, ¿cierto? Muchísimos, es una base de datos muy grande. ¿Qué pasa? Cuando yo busco desde Science Direct, a mí me va a mostrar a texto completo los documentos que están en acceso abierto, ¿cierto? Estos que se encuentran en la web sin ningún problema, pero acá ya tenemos el filtro de la base de datos que ya nos permite tener, digamos, más confianza en el documento porque ya sabemos que es información de calidad y, eh, y me vamos a los diferentes filtros que me ayudan a encontrar esos títulos en particular. Listo. ¿Qué pasa con los documentos en suscripción? Como es una base de datos tan amplia, la universidad hay algunos documentos que no paga para que lo vea toda la universidad, sino que paga, por ejemplo, para que solo lo vean las personas de ese programa académico. Por ejemplo, para un tema particular del área agroambiental, ¿cierto? O para toda la sección, digamos, de agroambiental. La universidad no va a pagar para que toda la universidad vea por ellos, vea esas consultas, sino que va a pagar por cantidad X de vistas a esos documentos. Entonces, esos documentos que yo les mencionaba que son más restringidos, los encontramos en Science Direct y este nos va a pedir que ingresemos usuario y contraseña. Podemos crear ese usuario y esa contraseña con el correo institucional, ¿cierto? Y ya podríamos acceder a toda la información sin ningún problema y para la descarga también de las mismas. Ahora, tengo acá la base de datos de Scopus. Scopus es una base de datos multidisciplinar, en su mayoría de artículos de revista, pero Scopus no me va a recuperar el texto completo. Vamos a mirar acá un ejemplo rápido de lo que vamos a encontrar acá. ¿Por qué? Hay algunos momentos en que sus búsquedas van a estar muy difíciles, ¿cierto? Hay algunos temas que van a estar muy complejos. ¿Qué pasa? Cuando yo no estoy encontrando esos títulos, esos documentos que me sirven, yo voy a apoyarme de Scopus. Scopus me va a recuperar título, resumen, palabras clave y referencias bibliográficas, no más. Miren que tengo el cuadrito de búsqueda, donde puedo ingresar las palabras clave. Acá también aplica el tema de los conectores, de las comillas y demás. Y en la parte izquierda me está diciendo que me va a buscar entre título, resumen y palabras clave. Vamos acá a buscar. Y vamos a ver entonces qué nos va a aparecer. 2.474 documentos. Listo, recuerden que yo les mencionaba que no los documentos más actualizados son los mejores, ¿cierto? Este también me va a permitir organizar la información de otra manera. Recuerden que yo sí traduzco la plataforma para poder leer mejor cada una de las opciones que me esté mostrando. Y miren que acá en la parte superior tengo que me está organizando la información por la fecha más reciente. Yo le voy a decir que me organice la información por la mayor cantidad de citas o de referencias bibliográficas. Y allí nos podemos llevar algunas sorpresas. Por ejemplo, vamos a mirar. Este primer documento de 2008, miren que igual me está mostrando la información por filas. Una fila para títulos, una fila para autores, una fila para años, una fila para el dato de la revista. ¿Qué me está mostrando acá? Que hay 1.613 investigaciones que han utilizado este documento. Segundo, hay 1.233 investigaciones que han utilizado esta información. Y así
tengo de 2000, 2001, 2009 y demás. Los filtros en la parte izquierda, miren que en algunos tengo más filtros, en otros menos. Acá me muestra los títulos donde más se ha publicado. La idea sería seleccionar una o varias opciones para el filtro que quiero seleccionar y le doy en el botoncito de limitar a. Una recomendación sería que solo filtremos, por ejemplo, varias opciones por año y después miramos si filtramos por autores o si filtramos por otros daticos. ¿Por qué? Si yo le digo que quiero la información de 2021, de este autor que es el que más publica, del país de Colombia, del área ambiental y de un montón de daticos, puede que al final no nos recupere información. ¿Por qué? Porque de pronto en 2021 no hay publicaciones de Colombia y si hay de Colombia, de pronto no eran del autor que yo seleccioné, entonces todo es así como por bloquecitos. Listo, vamos a mirar acá más opción por años. Vamos a ver todos. Y vamos a ver que hay documentos más antiguos que han pasado de este formato físico a un formato ya digital, ¿cierto? De acuerdo a su importancia. Esta base de datos sí es un poquito más lenta porque maneja muchísima información. Miren que me muestra que acá hay referencias, hay títulos desde 1994, 1996, 97, 98. Y recuerden que puedo seleccionar diferentes opciones, ¿cierto? Y limitar a. Listo. Tengo entonces filtros por años, tengo filtros por autores, por áreas del conocimiento, tengo filtros por palabras clave. Recuerden que esta es la que me muestra cuáles son las palabras tendencia que se están mencionando y a partir de los filtros que yo ponga, los otros filtros van cambiando. ¿Cierto? Cambio climático, adaptación, gestión adaptativa. Listo. Miren que entonces tengo acá los títulos, vamos a seleccionar cualquiera de ellos para que miremos cómo vamos a recuperar la información. Entonces, miren que igual la información acá es similar, ¿cierto? A como la vimos en la otra plataforma. Voy a tener un título, voy a tener autores, que le doy clic al autor y me muestra las publicaciones de ese autor, tengo resumen, tengo palabras clave, tengo más palabras claves y tengo las referencias bibliográficas que utilizaron para esta investigación, en este caso 55. Documentos relacionados en la parte derecha y supongamos que me gustó el título, me gustó el resumen, necesito leer el documento. Estas opciones, estas herramientas de descargar, imprimir, enviar, guardar en PDF y demás, solo me va a guardar lo que yo estoy encontrando acá, ¿cierto? Entonces, si quiero leer el documento, voy a copiar el título, en este caso quiero copiarlo en inglés porque creo que estaba en inglés inicialmente. Voy a copiar el título, vamos a volver a Google Académico y vamos a pegar, entre comillas, estos términos. ¿Por qué entre comillas? Para que no me recupere las palabras por separado, sino las palabritas juntas. Y miren que me aparece ese documento donde se encuentra esa información, ¿cierto? Si este primero no nos abre completo, recuerden que tenemos la opción de versiones donde podemos mirar cuál de ellas nos deja leer a texto completo o en qué páginas se puede encontrar. De hecho, esta primera página que se llama Elsevier es la base de datos de Science Direct, ¿cierto? Entonces, cuando nos aparezca esto, ya sabemos que entonces vamos por la ruta de acceso institucional hasta la base de datos correspondiente y buscaríamos desde allí la información. Listo, recuerden que tenemos también la opción de las comillitas para la referencia bibliográfica del documento. Listo. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran que aclaremos o que busquemos o que cambiemos? Listo. Bueno, voy a enviar en este momento 3 daticos importantes. El primero
es la evaluación de esta capacitación. Por favor, me llenan estos datos. Son 3 o 4 preguntitas muy puntuales, demora menos de 3 minutos y sirve como constancia de que ustedes asistieron a la capacitación. Segundo, voy a enviar el link al canal de YouTube donde se va a publicar esta capacitación. Se guarda con el nombre de la materia, queda guardado también con la fecha que se realizó, ¿cierto? Creo que lo puedo subir ahorita o mañana y va a quedar entonces allí si necesitamos volver a revisarlo. Tercero, les voy a dejar mi correo. Cualquier duda, cualquier dificultad con las bases de datos, con estas herramientas, con la recuperación de esta información, me pueden entonces escribir al correo biblio.capacitación@tda.edu.co. Me gustaría saber si Valentina ya le funcionó entrar al menú de bases de datos con los daticos de campus. Sí, ya me dejó entrar, gracias. Listo. ¿Tienen de pronto alguna pregunta, algún comentario final? Listo. Sí, yo tengo una pregunta. En la evaluación donde dice lugar de capacitación, ¿qué ponemos? Robledo. Ah, ok. Listo. Muchas gracias a todos entonces por la asistencia, por la atención y que tengan una bonita tarde. Dayana, Gracias a muchas ti. gracias a ti. Muchísimas gracias a Muchachos, usted. que les haya sido muy útil la capacitación. Realmente eso termina siendo súper importante tanto en el desarrollo pues, de cada materia como en el desarrollo de la vida académica y ya la vida profesional. Entonces ya saben que si se perdieron alguna cosa o tienen, digamos, dificultades con algo, pues se pueden poner en contacto con Dayana o volver a ver el video que va a quedar pues, en la página de YouTube. Entonces, Dayana, muchísimas gracias. Que tengas una feliz noche ya. Con gusto. Muchachos, hasta luego. Nos vemos el día miércoles. Chao, Gracias, profe. gracias. Hasta luego. Hasta luego.